Escuchas Sopo FM 95.6. Y así sigue nuestra mañana, la mañana de jueves, que avanza con las recomendaciones, información de mucho interés que llega a través de nuestros invitados y nuestras invitadas, en este caso en la mañana de jueves. En Gobierno al Aire nos dedicamos a conocer cuáles son las acciones que se desarrollan desde la Secretaría de Gobierno en diferentes aspectos, y uno de esos puntos de acción o uno de esas actividades que tiene que realizar o que se lideran desde la Secretaría de Gobierno tiene que ver con la prevención de violencias, y esto a través de la Comisaría de Familia del municipio de Sopó. Por eso hoy nos acompañan dos psicólogas de la Comisaría de Familia, son parte de ese equipo psicosocial, equipo de prevención que trabaja constantemente con la comunidad soposeña y brinda información como la que tenemos el día de hoy para prevenir, principalmente con ese ánimo de prevenir. Por eso saludamos a esta hora a Valeria Arévalo y a Daniela Matallana, que nos acompañan en la mañana. Como lo decía, son psicólogas, hacen parte del equipo psicosocial de la Comisaría de Familia. Valeria, bienvenida a la mañana de Sopo FM, qué bueno que nos acompañe nuevamente. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias, súper feliz de estar nuevamente en este espacio, pues brindando información a la comunidad y compartiendo con ustedes. Es muy chévere sentarnos a hablar, porque además desde aquí siempre salen muy buenas recomendaciones, y de pronto creo que a veces uno puede llegar a identificar conductas que uno no sabe que están mal, que las está repitiendo y que de pronto puede empezar a corregir en el futuro. Daniela nos acompaña también desde la Comisaría de Familia. Bienvenida, ¿cómo va todo, Daniela? Bueno, Julián, pues un saludo para ustedes y también para la comunidad que nos escucha en el programa que podemos hacer hoy desde la Comisaría de Familia. Qué bueno que nos acompañen, Daniela, y para entrar en materia de una vez, pues hablemos un poco sobre este tema de la violencia, porque creo, como lo decía yo, y creo que el tema también va por ese lado, Daniela, y es que de pronto hay conductas que normalizamos, de pronto hay comportamientos que se vuelven muy normales en las familias, en los grupos de amigos, incluso en los ambientes laborales, y que no están bien y que pueden ser violencia. De pronto hoy vamos a salir algo sorprendidos de cosas que están dentro de las conductas violentas y que uno como que no se entera. ¿Cómo le podemos definir esto a la comunidad, Daniela, al tema de la violencia y poder identificarla adecuadamente? Bueno, pues digamos que nosotros queremos traer este tema porque muchas veces en todos los procesos que vemos nos hemos dado cuenta que la violencia no necesariamente comienza con un golpe. No necesariamente comienza cuando a mí me agreden, cuando a mí me golpean, me pellizcan, me jalan el cabello, sino también comienza mucho antes, cuando, como tú lo decías, normalizamos burlas, normalizamos manipulaciones, normalizamos el control de pronto sobre nuestra forma de vestir, nuestra forma de comportarnos, lo que incluso muchas veces decimos, el desprecio. Desafortunadamente pues estas conductas las vamos normalizando día a día, muchas veces las romantizamos, y esto es lo que más adelante como que se va generando, se acumula y nos genera después los procesos de violencia en el contexto familiar. Entonces, como yo le decía, muchas veces también vemos que todos estos procesos inician cuando una persona se burla constantemente de mí, o pues mi pareja, cuando me grita, cuando también se genera un tema de indiferencia de que puede durar 4 o 5 días sin hablar. La ley del hielo que llaman, ¿no? Es esa. El control de los celulares, la limitación de pronto de interacción con amistades o con familiares, el control del dinero y muchas veces las amenazas. Entonces también escuchamos muchas veces que la gente nos cuenta como, no, pero es que él me quiere, pero pues él me trata así, es por mi bien, porque pues yo soy imprudente, o él no me deja vestir así, pues porque pues tiene razón, yo tengo que cuidar mi imagen. Entonces como que nos damos cuenta que se genera como esa manipulación y esas situaciones que finalmente también son violencia y muchas veces no nos damos cuenta. Daniela, ¿en qué momento empezamos a normalizar esas acciones que usted nos describía ahorita? Porque claro, es fácil justificarlas, ¿cierto? Pero ¿en qué momento pues eso se vuelve algo normal? ¿Cuando es algo reiterativo o
por qué normalizamos esas acciones? Pues digamos que hay dos cosas que nos pueden de pronto permitir normalizar esas cosas, y es primero lo que tú dices, que sea tan reiterativo. Entonces, digamos que a mí no me gusta que mi pareja me diga que estoy gorda, o que me diga puerquito o gordita o algo así, pero entonces ya como que me lo dice todos los días y yo ya constantemente le digo como, bueno, me digas así, no te burles de mi aspecto físico, no te burles de pronto de la situación que estoy pasando, y ya como que lo hace con tanta frecuencia que es como, bueno, ya me dice que soy su gordita, pero él me ama gordita. Pero después nos damos cuenta que en contextos de pronto con amigos o algo así, entonces son las burlas por el aspecto físico, por lo que dice, ay, cállese que usted no sabe de ese tema. Todos esos descalificativos, pues como que las personas van diciendo como, no, es que así es él, es que desde que yo lo conocí siempre me ha tratado así. La limitación con los amigos, digamos, como, o que no me permita interactuar con mi familia, que no me permita de pronto tener espacios con mis compañeros de trabajo, con mis amigos. No, es que él lo hace porque pues quiere protegerme. Él lo hace porque pues es que yo a veces tomo de más y a él no le gusta que yo tome, a él no le gusta el alcohol. Yo prefiero que nosotros compartamos en familia. Entonces, esto realmente se genera, es primero por una presencia constante de estos comportamientos, y también por la manipulación que ejerce la otra persona hacia su pareja. Entonces, digamos que ya se vuelve un discurso de, eso le pasa a todas las familias, es que si tú no lo haces es porque no me quieres, es que tú no quieres lo mejor para nosotros, es que tú no te das cuenta que yo lo que quiero es protegerte, sino como ese discurso imaginario y blindado y dibujado, digamos, a manera de yo lo hago porque te amo y te quiero proteger. Pero la protección va más allá de realmente garantizar una protección, sino ya como volver a esa persona completamente dependiente del otro. Sí, y como en este espacio también lo que queremos brindar, además de esta información, son recomendaciones, quiero ahora preguntarle a Valerie, ¿cómo podemos establecer límites? Porque todo eso que nos habla Daniela son cosas que efectivamente en algunas situaciones se normalizan, pero para evitar esa normalización lo que deberíamos hacer era tener límites claros con nuestra pareja, con nuestros amigos, como lo decía ahorita en el entorno laboral. Suena fácil, pero ¿cómo se puede hacer, Valerie? ¿Cómo podemos establecer esos límites que son tan necesarios para relacionarnos con los demás? Bueno, pues en primer momento el tema de la identificación. Hay algo muy importante, hay una herramienta que nosotros podemos emplear, que es el tema del violentómetro. Entonces se divide en 3 fases muy importantes. La primera, que es como esas señales de alerta, no lo minimicemos, pero llamémoslo como pequeñas, ¿sí? Que lo que dice la doctora, uno puede llegar a normalizar. Y como el primer tip es entender hasta qué punto estoy siendo yo una persona independiente. Estar en una relación amorosa no significa que yo pierda mi independencia en todo sentido. Soy un ser humano, soy un ser individual, soy una mujer o soy un hombre. Bueno, tengo muchas facetas, pero entonces yo, ¿dónde estoy perdiendo mi libertad, mi autonomía, mi independencia? Entonces, una de esas primeras como señales de alerta en el violentómetro es cuando yo estoy recibiendo amenazas sutiles, ¿sí? Como de usted verá si sale. Eso es una amenaza, ¿sí? O sea, es indirecta, no es como usted verá si sale y le voy a hacer tal cosa. No, pero usted verá si sale. O cosas como, por ejemplo, lo que decía la doctora, las humillaciones. Entonces estamos en un grupo de amigos y empiezo a recibir comentarios despectivos hacia mí frente a público, ¿sí? Ahí es ese primer paso, la identificación de los pequeños actos, y que a veces la otra persona puede entrar en un juego de manipulación donde quiere tapar las situaciones y, como decía la doctora, lo retomo, transformarlo en un punto de yo te amo, de ay, tú sí eres exagerado, ay, pero tú sí molestas, pero si tú todo te lo tomas personal. En el violentómetro encontramos luego una siguiente fase, y un ejemplo para ello puede ser como, bueno, lo primero que les mencionaba era, aquí algo no está tan bien. En la segunda fase ya está en precaución. Esto puede ir aumentando gradualmente, de hecho la violencia aumenta gradualmente. Entonces en esta segunda categoría encontramos, por ejemplo, situaciones donde yo no permito que la persona salga. Y de hecho en este momento retomo alguna vez por redes sociales que uno consume tanto contenido, un video donde decía, va a salir, ay, le voy a lavar todos los zapatos para que no salga. ¿Sí? Uno lo toma como, ay, qué chistoso. Pero eso puede ser una manera donde yo estoy cohibiendo a la persona para movilizarse. Ahora, en el peor de los casos, le encierro.
le quito las llaves, lo dejo en la habitación, lo dejo en el baño. Esto está en la segunda categoría. En la tercera categoría del violentómetro ya encontramos situaciones donde, por ejemplo, estoy recibiendo una amenaza completamente directa con arma cortopunzante. Ya recibo amenazas directas o, por ejemplo, videos donde si usted no es para mí, no es para nadie. O también situaciones donde si usted no está conmigo, yo me mato. O usted se muere. Suena como un escenario muy catastrófico, pero pues es la realidad de lo que está sucediendo. Entonces la primera herramienta y la invitación para todo el mundo de hasta qué punto tú estás sintiendo que estás perdiendo tu libertad, ¿sí? Hasta qué punto te están minimizando y te están invalidando. Entonces también es ese ejercicio donde yo puedo generar una autoconciencia y muchas veces las personas de mi entorno pueden tener una visión completamente distinta a la que yo puedo tener. Entonces es eso. Primero, identificar y no normalizar. Valerie, es muy importante obviamente que empecemos a identificar este tipo de cosas, pero me gustaría también que de pronto usted nos contara si hay un perfil que caracterice a este tipo de personas. Ellos cómo se pueden, o sea, yo como mujer, digamos en mi caso, ¿cómo puedo identificar que una persona, el perfil de esta persona, no sé si me hago entender. Como que ¿sí? se pueda identificar rasgos de la personalidad sí, antes de cuadrárselo. No, sí. Sí, algo así. Banderitas rojas. No siempre aplica para los casos, ¿sí? Las personas pueden variar mucho, pero una característica puede ser una persona que se victimiza todo el tiempo. Es que yo he vivido tal situación, es que tú no me quieres, es que yo necesito el amor, es que yo viví, ¿sí? Constante revictimización para generar, ¿cómo decirlo? Como pesar en la otra persona. Compasión. Sí, como no, pero es que, ay, mira, el pobrecito, yo no voy a salir porque él se queda solo. O no, me siento muy mal, si tú te vas, me voy a enfermar. Sí, generar esa compasión, como dices tú. Otra situación puede ser como, en otro caso, de pronto que uno ha visto, donde, no sé, pongamos la situación, un hombre o una mujer, entonces ya es un instinto muy protector, es que yo tengo que protegerte a ti todo el tiempo, te puede pasar algo, tú no puedes salir, sí, entonces es esa manera de manipulación, resumámoslo a esa característica, te manipula y quiere moldear las situaciones para poderte hacer sentir vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, ay, sí, es que afuera está muy peligroso, tienes toda la razón, no voy a salir con mis amigos a este cumpleaños que me invitaron. Entonces, esa es como un tinte que puede tener la persona. No sé, otra característica, entonces en un primer momento se pueden mostrar las personas muy dulces, muy empáticas contigo, pero poco a poco van, como dicen por ahí, sacando las garras, y es ahí donde retomamos la frase que nosotras traemos y la vuelvo a traer, y es, va aumentando gradualmente. Entonces tú idealizas, claramente, digamos en una relación sentimental, la fase del enamoramiento, yo idealizo a la persona perfecta. Es perfecta, nada tiene nada malo. Poco a poco hay que, por ejemplo, la violencia física. No es solo que yo genere una situación donde hay sangre, donde hay exposición. No, la violencia física va desde pellizcos, desde empujones, jalar el pelo, torcerse el brazo, apretarse, por ejemplo, una muñeca, y así va aumentando. Entonces, básicamente, manipulación. Y uno se da cuenta. Esa Yo manipulación. siento, perdóname Juli, Dale, interfiero un poco, también digamos es identificar esas conductas en las cuales pues digamos como que esa persona como que se siente superior, ¿sabes? Lo que decía Vale, como recordaba un caso en el que una persona nos contaba como, es que ni siquiera manejar, ay, pero es que tú eres mujer y tú manejas más lento, mejor déjame yo manejo, ay, pero es que pues tú como que no tienes tantas habilidades, déjame yo lo hago. Entonces digamos que es como, ay, sí, tan lindo, creemos que ay, me está tratando como una princesa porque me cuida, me protege, es súper caballeroso, y no, realmente como que lo que está haciendo esa persona es como que incluso yo misma dude de mis capacidades. Otra cosa muy importante también es, digamos, la reacción que de pronto tenga esa persona cuando yo expreso que no estoy de acuerdo en algo. Entonces normalmente las personas que son, digamos que tan manipuladoras, se enojan, entonces, ay, pero es que si ves, contigo no se puede, es que tú no te dejas cuidar, es que tú no me quieres, es que, y digamos que la emoción es tan desbordada que ya de una u otra forma se genera una violencia, y es ahí donde se genera como ese ciclo de te violento, te pido disculpas, te conquisto, nos perdonamos, y otra vez vuelve a empezar que
tuvimos una diferencia, yo me indispuse contigo y se generó otra vez como toda la situación de violencia. Digamos, o sea, que son los más llamados narcisistas. Y es un ciclo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Y aparte que no siempre el hombre que quiera ser proveedor tiene que realizar prohibiciones, ¿no? Es decir, es que a veces malinterpretamos el hecho de que un hombre sea proveedor del hogar, en este caso, porque también podemos presentar este tipo de violencia con los hijos, con los jóvenes, con los niños, exacto, exacto. Entonces no siempre, digamos, porque, bueno, sabemos que estamos en una sociedad machista, pero también ese término de que el hombre sea proveedor se puede malinterpretar. Quería también preguntarles, no sé cuál de las dos pueda responder, en el caso de los hijos, el maltrato, porque muchas veces de pronto lo podemos ver, no, es que yo lo estoy educando, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciar en que yo lo estoy educando a lo estoy maltratando o lo estoy violentando? Porque también nosotros como papás a veces no nos medimos en un ataque de rabia con las palabras, con de pronto violentarlos físicamente. ¿Cómo identificamos eso? El que no se vuelva, el saber que no estamos educando sino maltratando. Yo creo que es ahí, digamos que cuando empieza, digamos, a trascender ya como la humillación, la descalificación, el hacerlo sentir como inferior constantemente. Entonces digamos que es cuando yo lo veo de pronto que está haciendo algo mal y en vez de corregirlo adecuadamente digo como es que usted es bruto, es que usted es pendejo, es que usted no sirve para nada, es un inútil, como que todos esos descalificativos que finalmente de pronto los decimos con rabia pero no nos damos cuenta y lo que estamos haciendo es digamos que generar una baja autoestima en ellos. Entonces digamos que en esos niños es muy constante ver como no, es que yo no sirvo para nada, es que yo no soy tan hábil para eso, yo no sé pensar. Entonces digamos que es siempre tener como cuidado con las palabras que decimos. Obviamente digamos que en un momento de enojo uno a veces de pronto no mide sus actos y sus palabras como tú lo decías, pero también es digamos que como adultos sepamos y entendamos que los niños son ellos o los adolescentes son ellos y muchas veces en esas situaciones lo que pasa es que el adulto se vuelve un niño más, un adolescente más y entonces ya peleamos de igual a igual. Entonces se pierde como esa autoridad que ejercen los papás y yo a veces digo que uno como papá también debe pedir disculpas sin necesidad de verse la autoridad desdibujada o de que él crea que entonces porque yo le estoy pidiendo disculpas ya no tiene por qué respetarme, no. Todo lo contrario, digamos que si yo reconozco que, listo, si de pronto en mi enojo me pasé, le contesté feo, me desquité con él porque venía estresado del trabajo, de la casa, me acerco y le digo, ven hijo, discúlpame. Digamos que sí tuvimos una discusión, tuvimos una diferencia, pero yo reconozco que no debía haberte tratado de esa forma, no debía haberte irrespetado, maltratado, tú no eres todo eso que yo te dije y eso no está mal. De hecho, le estamos enseñando a nuestros hijos es que así como ellos también digamos que deben respetar a otras personas, también deben hacerse respetar de otras personas. Daniela, eso me parece muy, muy importante porque he escuchado, y se lo digo con conocimiento, he escuchado a papás decir que a los niños no se les pide perdón porque yo no le voy a mostrar debilidad al chino porque me sacó la piedra, se portó mal y tiene que saber que lo que hizo está mal. Pero de pronto al saber el niño que lo que hizo está mal, también puede saber y entender que el papá también actuó mal o la mamá también actuó mal. Es muy necesario que haya esa retroalimentación y que los papás también podamos reconocer errores cuando se cometen. ¿Cómo se tratan estos casos con los niños, Daniela? ¿Qué tipo de recomendaciones hay? Porque creo que ustedes hacen una tarea muy importante y es capacitar también a los papás y como lo hemos hablado en varias ocasiones, creo que ustedes a veces dan recomendaciones, dan tips, dan información y los papás quedamos como, wow, yo no sabía que yo estaba actuando tan mal. Bueno, entonces digamos que lo primero es, de pronto, yo creo que nadie mejor conoce a sus hijos que los papás, ¿no?
Entonces, digamos que empezar a de pronto identificar esos cambios comportamentales, que llegó más ansioso, que yo lo veo más triste, de pronto que incluso hubo un bajo rendimiento escolar, de pronto reacciona con más agresividad. Y algo que nosotros sí le decimos a los papás, sobre todo que cuando tienen niños no tan grandes, miren la manera en la que juegan sus hijos. Porque en el juego con los niños es donde uno se da cuenta que hay niños que están viviendo situaciones. Entonces, digamos que cómo interactúa él. Te pongo un ejemplo, cómo interactúa una niña jugando con sus Barbies o con sus muñecas. Si tú ves que constantemente los grita, golpea a una Barbie con la otra, los trata mal, los desprecia, los bota, pues digamos que eso es una señal de que algo puede estar pasando o algo puede estar viendo mi hijo, porque pues digamos que la manera de interactuar de él está siendo agresiva. Lo mismo digamos cuando se presentan situaciones de pronto de abuso sexual. Entonces los niños empiezan a jugar de manera diferente, entonces ya no es el juego del papá y la mamá inocente que jugábamos todos de, ay sí, yo soy el papá, la mamá, yo soy la nevera, sino ya realmente vamos a jugar el papá y la mamá, pero vamos a ir a acostarnos a una cama. Entonces, digamos, es el niño que está percibiendo de la interacción con los adultos para que esos comportamientos se estén presentando. Y adicional también, digamos, es cuando los niños empiezan a presentar que ya el niño había regulado todo su sistema, digamos, de hacer sus necesidades y vuelve a presentarse otra vez que de pronto se orina en la cama, que no tiene control de esfínteres. Entonces, todo eso también son señales de alerta de que no propiamente como papá estoy haciendo algo mal, pero sí que algo le está pasando a mi hijo en alguno de sus contextos, porque desafortunadamente los niños no solo están expuestos a estas situaciones de riesgo en la casa, sino también en el colegio, en la comunidad, en cualquier situación, digamos que los niños pueden estar presentando estas situaciones, entonces sí estar muy pendiente de la manera en la que ellos interactúan con sus pares o cuando juegan. Valerie, cuando las situaciones con los niños empiezan a complicar, digamos, en su comportamiento y demás, a veces llega también un límite y es el límite de la paciencia de los padres. Lo hablábamos un poco ahorita fuera de micrófonos. ¿Qué debo hacer como padre de familia si estoy sintiendo que pierdo el control? Si digo, Dios mío, si esta situación sigue así, voy a terminar violentando a mi hijo, voy a resultar violentando a mis hijos. Si estoy todavía en ese punto en el que lo puedo prevenir, ¿qué debería hacer? ¿Puedo buscar ayuda, acercarme a la comisaría? ¿Qué se puede hacer en esos casos, Valeria? Bueno, en ese caso, lo importante es levantar la manito. A veces creemos que no las sabemos todas y más de adultos, entonces está de pronto esa etiqueta de que si yo demuestro que no sé algo, que no sé cómo criar mis hijos, van a empezar a hablar, es que usted no sabe, es que no sé qué, entonces puedo sentirme vulnerable incluso. Pero es también de humanos levantar la mano y decir necesito ayuda. Se puede acceder a cursos de pautas de crianza, se puede acceder a proceso psicológico donde no necesariamente algo esté mal en mí, sino sencillamente necesito que me orienten sobre qué herramientas debo tener en el momento para poder actuar con mi hijo. Y yo siempre les digo, tú pudiste tener 3 hijos, 2 hijos, pero uno es completamente distinto al otro. Son mundos distintos y las herramientas que te funcionaron con uno y lo que aprendiste con uno no te puede funcionar con el otro generalmente. Entonces, ¿cuál es la idea? Buscar ayuda profesional. El simple hecho de que yo levante la mano también es amor hacia mi hijo, para no poder llegar, como dices tú, de pronto a esos límites donde se agota la paciencia, donde algunas personas recurren a la agresión física. No, buscar la ayuda. Claro que sí se pueden dirigir a la comisaría de familia y, por ejemplo, exponer el caso. Tengo un hijo donde el comportamiento se está saliendo de las manos, no sé qué hacer y es de valientes hacerlo. Entonces, en primer momento es eso, buscar la ayuda. Muchas personas pueden brindar los consejos, pero como reitero, pues no todas las herramientas funcionan para todos. Entonces, es primero eso. Otra cosa que también nos funciona mucho es la identificación, lo que dice la doctora, de estos comportamientos y en el caso de los niños también tener muy buena comunicación con la institución educativa. Es decir, los niños pasan bastante tiempo en los colegios y pues a veces por el tema laboral de los papás, pues el tema de compartir con ellos puede verse muy limitado, pero cuando hay un vínculo muy directo con la institución, uno también puede acercarse, pedir reportes, incluso a veces le citan a uno a decirle es que están pasando ciertas situaciones. Entonces, así como nosotros no vamos a normalizar la situación del ejemplo que vimos primero de una pareja, asimismo la identificación con los niños es primordial. Y pues también es esto de lo que tú decías, el pedir perdón, ¿sí?
Nosotros como adultos estamos en una función de orientación diaria y constante con los niños. Si les orientamos a ser, por ejemplo, ordenados, educados, también las habilidades interpersonales, la comunicación, el respeto y el perdón también va de primera mano en ese caso. Quiero para el cierre plantearles un tema que me parece muy importante porque hemos hablado de la violencia, sobre todo en tema de las relaciones de pareja, pero también en la violencia que se ejerce contra los niños. Pero también quiero plantearles cómo esa violencia entre la pareja puede afectar a los niños, así los niños no estén siendo violentados directamente, que eso también me parece que resulta siendo muy importante. ¿Qué pasa en esos casos, Daniela? ¿Cómo puede afectar a los niños el hecho de que sus papás se violenten o el uno al otro o mutuamente? Eso también los afecta a ellos. Muchas veces como papás cometemos ese error y digamos que sobre todo cuando los niños son tan pequeños, porque pues bueno, digamos que un adolescente ya es mucho más consciente, es mucho más maduro y se da cuenta de las cosas, pero muchas veces cuando los niños son tan pequeños creemos que porque son chiquitos no se dan cuenta, que yo puedo decirle mentiras y él no va a decir nada, que de pronto si me vio con un golpe yo le digo, ay no, es que me pegué con la puerta, pero él no se da cuenta. Cuando digamos el papá habla mal de la mamá, uno dice como, no, es que es un niño y eso no le va a quedar. Digamos que no pongamos en duda que los niños incluso se dan cuenta de cosas que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta y van 20 metros adelante de lo que nosotros creemos que estamos haciendo como papás. Y tienen una memoria. Ellos te dicen, papá, una vez tú dijiste. Exactamente. Entonces digamos que es como le digo yo a los papás, no creer que los niños son bobos y subestimarlos, exactamente. Porque pues finalmente con que un niño escuche gritos, con que un niño, yo le diga al niño, en el caso de los papás separados, es que la bruja de su mamá, es que el borracho de su papá, es que incluso digamos que las parejas que ya tienen otras parejas, es que la fea esa con la que anda su papá o el animal ese con el que anda su mamá. Entonces los niños van guardando como todo ese discurso y nos ha pasado que en las entrevistas que hacemos, entonces escuchamos cosas que los papás nos dicen como, pero él no estaba prestando atención. Cuando yo dije eso, sí estaba prestando atención y muchísimo. Entonces digamos que lo que le recomendamos a los papás es, obviamente no es hacerles creer que esto es un mundo perfecto y yo nunca peleo con tu papá y lo que tú escuchaste te lo estás imaginando, no, pero sí darle un manejo de, mira, sí, tuvimos una diferencia porque somos adultos, porque no estamos de acuerdo en el mismo punto de vista, pero ya lo vamos a solucionar, no te preocupes. Y no hacerlos, digamos, tampoco sacar de la realidad, en vez de decirle como algo que sí me parece demasiado innecesario, que muchas veces el error que cometen los papás es, dígale a su papá que pase lo de la cuota, porque es que ya es 15 y su papá no ha pasado lo de la cuota. No, es que, no, hoy no hubo para pan porque es que su papá no pasó la cuota. Y yo le digo a los papás, ¿qué hace un niño de 6, 7 años preocupado por una cuota de alimentos? Preocupado porque el papá no pasó, y nos ha pasado en la comisaría de familia, han llegado niños que nos dicen, ay doctora, es que mi papá no ha pagado la cuota. A mí me pasaba mucho en prevención cuando vamos a los colegios y los niños ya como que nos reconocen de los casos que les llevamos, y me pasaba mucho con una niña, cada vez que yo me la encontraba, en donde me la encontrara, ay doctora, pero es que mire que mi papá no ha dado la cuota, y mi mamá está toda brava porque mi papá no ha dado la cuota. Doctora, ¿yo qué puedo hacer? Y yo le decía, no, tú nada, o sea, no te preocupes por eso. Hasta que realmente tuve la oportunidad de hablar con la mamá y le dije, ven, no, o sea, la niña no tiene por qué preocuparse de si el papá pasó completo, si no pasó, si es 15, 16, pues trata de que, obviamente, no podemos decir como, no exijas esos derechos, pero no pongas a la niña a exigir esos derechos. Y nos dimos cuenta que era que efectivamente la niña era la que cobraba la cuota mes a mes. Entonces la niña era la que llamaba al papá, papi, para recordarte que hoy es 5 y mañana tienes que pasar la cuota, entonces quedó pendiente. Entonces yo le decía, no, o sea, no pongan a los niños a eso porque los niños no tienen por qué estar preocupados por eso. Otro niño también me acordaba que nos decía, es que mi papá todo el tiempo dice que si mi mamá se pone loca va a llamar a la policía. Entonces yo le decía, ¿cómo ven? ¿Dónde escuchaste eso? Y si uno escucha a sus niños y les pregunta, ¿y tú cómo te sientes? Los niños muchas veces nos dicen cansado, aburrido, preocupado. Había un niño que nos decía, yo me siento muy enojado porque yo trato de que ellos no peleen y ellos no lo hacen. Entonces digamos que cuando ya nosotros confrontamos a esos papás, entonces ahí sí,
¿Cómo así? No, pero es que no sé qué, no, pero es que nosotros no peleábamos frente a él, nosotros nos encerrábamos en nuestro cuarto a pelear o por teléfono, y el niño pone muchísima atención y ponen muchísima atención a todo lo que hacemos los adultos. Eso es cierto, ellos andan poniendo mucha atención a todo lo que los rodea, y de hecho hay unas edades que tengo entendido, ya ustedes que son las profesionales me corregirán, entre al menos los 0 y los 5 años, en el que prácticamente todo lo que pasa en la vida del niño queda como impreso para el resto de su vida, ¿no, Valeria? Estoy más o menos atinado en las edades de los niños para eso. Sí, y es muy importante, por ejemplo, en esas edades el acompañamiento, el amor, es donde lo que dices tú marca mucho y puede determinar muchas cosas a futuro en los niños. Entonces es esa precaución. Todos tenemos etapas, ¿sí? Y yo también le digo mucho a los usuarios cuando hay casos con niños. Todos tenemos las etapas y qué necesidad hay de involucrar a un niño en las situaciones de adultos. Cuando seamos adultos nos va a tocar y a veces no podemos hacerle el quite aunque querramos, o sea, nos toca asumirlos, pero un niño sí tiene la posibilidad de disfrutar, de ser feliz, de estudiar, de viajar, de aprender, de comer rico, porque no les damos el chance de que su preocupación sea hacer la tarea de matemáticas de mañana y ya, o que se le quedó el cuaderno en la casa, no una cuota de alimentos, no que mi mamá le pegó a mi papá, no que se hablan feo, que se tratan feo. Papá es papá, mamá es mamá. Y si hay situaciones que nosotros como adultos debemos corregir y no las corregimos a tiempo y nuestros hijos se dan cuenta, que sean por ellos mismos, que la idea es que no suceda, que seamos completamente responsables. Pero nunca, nunca, nunca hay que involucrarlos. Y es triste ver que en muchos casos los adolescentes mismos tienen más conciencia que los adultos para alejarse de las situaciones de violencia. Entonces esto empieza a generar una afectación no solo a nivel emocional, sino que definitivamente no tienen la capacidad o el espacio, la cavidad para poder vivir y se cohíben de sus propias etapas y luego más adelante pueden ser adultos frustrados que dicen, yo no viví esto porque pues no se podía, porque no pude, porque me tocó hacer esto o lo otro. Entonces esa también es la invitación. Constantemente estamos haciendo como estos llamados de atención, pero por favor dejemos que los niños sean niños, que los adultos sean adultos, que los adolescentes sean adolescentes y las cosas de adultos, adultos. Sencillo, nada más. Exacto, y creo que le suma el llamado de Valeria, y también le sumo que no intentemos dañar la imagen del padre ni la madre del niño con comentarios, y que más bien esa imagen que el niño tiene de su papá o de su mamá, que se siga construyendo con esa relación sana. Es lo que se quiere y lo que se busca a través de este tipo de espacios, de estas recomendaciones que tenemos con el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia. Nos acompañó Daniela Matallana. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Es muy, muy útil para todas las familias oposeñas que podamos hablar de estos temas, que podamos tratarlos aquí a través de la mañana, así que muchas gracias por visitarnos. Bueno, Julián, y finalmente pues de parte de la Comisaría de Familia les queremos dar una frasecita que les traemos hoy, y es: el buen trato también se aprende. Cada palabra de respeto y cada decisión de dialogar son pasos para construir familias libres de violencia, porque la violencia comienza con pequeñas acciones, pero la paz también. Es un mensaje muy, muy importante, además contundente. Valeria Arévalo también hace parte de ese equipo psicosocial, equipo de prevención. Gracias, Valeria, por acompañarnos, y muy valiosa la información que compartió con nosotros hoy. Con todo el gusto del mundo, y también pues por último la invitación a los usuarios, y no sientan miedo de acercarse a la Comisaría de Familia. En el caso de la violencia y lo que estábamos hablando, se puede acceder a una medida de protección, y no tengan miedo ni se dejen llevar de las amenazas de: es que usted fue y usted me dañó la vida, ya no voy a conseguir trabajo, ya no me van a llamar a ningún lado, porque pues primero está la integridad personal, la seguridad y la protección. Sopó FM 95.6